Llegamos a nuestro Airbnb. Aquí tengo las llaves y vamos a abrirlo para verlo por dentro. Encontré este Airbnb que se encuentra en el centro, así que la locación es perfecta. Podemos caminar fácilmente a todas las áreas de la ciudad. Y también es muy barato. Solo nos costó 600 pesos mexicanos aproximadamente. El día de hoy tenemos muchas actividades, así que empecemos el día. Esta es mi primer comida llegando a Guanajuato. Pedí enchiladas verdes con pollo. ¡Delicioso! ¿Cuál es el más rico? ¿El de chocolate? ¿Sí? Ay, ¿me puedes dar a probar del de plátano? Y del de crema al limón, por favor. Plátano rico. Gracias. Crema al limón, más rico. Ahora sí ole desde la primera, ¿no? No es nada personal, ¿eh? Palomas no pueden estar aquí, es contra la ley. No es cosa mía. A volar. Todo soy yo. Ya, pásate. ¿Sí lo vieron? Te deja saludo. ¡Ah, no manches! Me tienes que matar con la espada, no en la cámara de gases. Él es un payaso. Los payasos son personas que se maquillan o se visten muy colorido y cuentan chistes, cuentan historias, se burlan de las personas y hacen chistes con el público. Es muy divertido. Guanajuato es conocido por tener muchos callejones como este. Los callejones son muy empinados porque en Guanajuato las casas están construidas sobre los cerros. Ahorita vamos a subir hacia un monumento que se llama el Pípila. Ahí está la señal que dice al Pípila a la derecha. Como pueden ver, es muy cansado. Este es mi cardio de hoy.
Las casas y sus decoraciones suelen ser muy coloridas, así que encuentras lugares pintorescos como este. Esta es la vista desde el monumento del Pípila. Estamos en la casa de Diego Rivera. La casa es del año 1864 y mantienen todavía la estructura original. Diego Rivera vivió aquí a partir de 1886. Vivió en esta casa hasta los 6 años de edad y después se mudó a Ciudad de México con su familia. Para hacer un piso nada más, creo que está bastante amplia la casa. No me dejaron enseñarles las pinturas, así que van a tener que venir ustedes para que las conozcan. Vamos camino a una callejoneada. Esto es un tour a pie por la ciudad de Guanajuato y aquí un grupo de estudiantes, músicos, te dan el tour mientras cantan y tocan música. Caminas por la ciudad y sus calles y callejones mientras ellos te cuentan historias de la ciudad, que se llaman leyendas. Y les quiero preguntar, ¿qué tal los trata la ciudad de Guanajuato? ¡Bien! A ver, ¿qué tal los trata la ciudad de Guanajuato? ¡Bien! Regla número 1 de la callejoneada es que no se acepta gente aburrida. Así como ustedes, ¿ok? Y aplaudiendo, venga. De muchos colores. De muchos colores. Me gustan a mí. Me gustan a mí. ¡Colores! ¿Cómo va ese ambiente? ¡Ambiente! No, tóquese. Sí, tóquese. ¿Cómo va ese ambiente? ¡Ambiente! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¿Quién más quiere? Ahora ves bien alcoholismo. ¡Bélgica vas! ¿Qué creen? ¡Arriba los borrachos! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y palabras también.
Estamos esperando para que llegue un taxi y que nos lleve al Museo de las Momias. Algunas momias tienen todavía los zapatos que estaban usando. Otras tienen cabello como esta. Incluso puedes ver sus dientes en algunos otros. Eso es interesante. Todavía se pueden ver las expresiones faciales en las momias al momento de morir. Yo sé que esto es muy fuerte y que incluso se siente mal. Yo siento feo de estar viendo a estas personas, pero quise enseñarles lo que es parte de la cultura de Guanajuato y algo que es muy famoso aquí en la ciudad. Estamos llegando a la Universidad de Guanajuato. Estamos en la mina, Boca Mina San Cayetano. Aquí los españoles encontraron muchísimo oro y plata. Utilizaron a los indígenas de esta área como esclavos para sacar todos los minerales de esta mina. No tenían ningún sueldo, solo les pagaban con comida y los que no querían trabajar los mataban. Vamos adentro a ver cómo es. Y esta es la fecha que este lugar genera la máxima riqueza en oro y plata a nivel mundial, hasta un 75% a nivel mundial en oro y plata. Véngase. Trabajaban 14, 16 horas diarias, solamente les pagaban con alimentos o granos. Su promedio de vida y de trabajo 11 a 12 años solamente, porque los polvos, los gases, el humo, lo que respiraban, dañaba rápidamente pulmones, muriendo a una corta edad 24 o 25. Más o menos así se veían las minas. En tiempos antiguos no había energía eléctrica. Allá adelante está el pozo de 527 metros con 10 de ancho. Puedes sentir el aire muy fresco aquí. Nos acaban de decir que echan agua y cloro para mantener limpia la mina. Un trabajador minero bien equipado puede trabajar hasta un promedio de más de 65 años, muy diferentes al de un esclavo 24 o 25. Nos están regalando unos cuarzos de la buena suerte. Vean, qué interesante piedra. Llegamos al Museo de la Inquisición. Aquí nos van a hablar un poco sobre la Inquisición española. En esta hacienda se encontraron aparatos de tortura y por eso lo convirtieron en museo. Así que vamos a ver.
pasen. Aquí no hay escalones, no se preocupen, yo les voy avisando. Pasen. Vamos a cerrarle para que nadie se vaya a escapar. Ay, Dios. Y bueno, sean bienvenidos a la sala de torturas. Acomódense, siéntanse como en su casa. De este lado tenemos al inquisidor. Él era el encargado de dirigir los interrogatorios y dictaminar las sentencias. Se le comenzaban a hacer las preguntas correspondientes y si el preso no quería confesar, se le golpeaban las piernas y el pecho o se le colocaba peso encima para provocarle más dolor. Aquí tenemos uno de los aparatos más importantes. Este consistía en sujetar al reo de muñecas y tobillos y al girar esta palanca, sus extremidades eran estiradas hasta 30 centímetros más de lo que eran originalmente. Se metía al preso, se cerraban las puertas y los aguijones se le incrustaban en el cuerpo, pero estos no perforaban algún órgano vital, por lo que tardaban en morir hasta 12 horas desangrados. Manuel Valenzuela, la persona que compró esta hacienda, encontró todos esos instrumentos de tortura aquí en 1954. Se sujetaba al reo de muñecas, cintura y pies, y la tina de abajo era llenada principalmente con aguas negras. Se giraba la rueca hasta que la cabeza quedara sumergida en la tina. Lo dejaban ahí durante varios segundos y lo volvían a sacar para continuar con el interrogatorio. El proceso se repetía hasta que confesaran. Esto hacía que incluso confesaran crímenes no cometidos. Nosotros aquí también a veces la usamos, pero llenamos la tina de cerveza. Un poco más divertido, ¿verdad? Y eso fue todo del Museo de la Inquisición. Ahora vamos de vuelta al centro de Guanajuato. Esta es nuestra última noche aquí en Guanajuato. Así que para cerrar con broche de oro, quise venir a cenar a este restaurante que es de comida italiana, mi favorita. Y además el restaurante tiene esta vista hermosa de la ciudad. Ya hice el checkout del Airbnb y justo ahora voy en un taxi camino a la central de camiones para regresar a Guadalajara. Y eso es todo. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y cuéntenme en los comentarios qué les gustó más de Guanajuato. ¡Adiós!